Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video vamos a sumergirnos en la historia de la Plaza Bolívar de Caracas, un espacio emblemático que ha perdurado a lo largo del tiempo y que encierra un legado histórico fascinante. Nos apasiona brindarte contenido histórico que permita explorar, disfrutar y divertirte con la historia. Así que prepárate para sumergirte en el legado histórico de la Plaza Bolívar de Caracas y descubrir los fascinantes acontecimientos que han ocurrido en este lugar emblemático. Acompáñanos en este viaje en el tiempo y déjate cautivar por la historia de la Plaza Bolívar de Caracas. Comencemos. Orígenes de la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar de Caracas es uno de los espacios públicos más importantes y reconocidos de Venezuela. Fue fundada por Diego de Lozada en 1567 y ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, como Plaza Mayor, Plaza Principal, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral y Plaza del Mercado. Sin embargo, en 1874, el entonces presidente de la República, Guzmán Blanco, la bautizó definitivamente como Plaza Bolívar en honor al prócer venezolano Simón Bolívar, conocido como el Libertador. La plaza está ubicada en el centro histórico de Caracas, en la parroquia catedral del municipio Libertador. Es el centro colonial, gubernamental, político e histórico de la ciudad y de todo el país. Está rodeada por edificaciones importantes como la Catedral de Caracas, el Museo Sacro, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal, la Capilla de Santa Rosa de Lima, la Casa Amarilla, el Teatro Principal y el edificio del gobierno del Distrito Capital. A lo largo de su historia, la Plaza Bolívar ha sido testigo de diversos eventos y cambios. En ella se llevaban a cabo ejecuciones y fusilamientos de enemigos políticos y conspiradores contra el gobierno colonial español. También ha sido escenario de celebraciones, actos cívicos y manifestaciones populares. En 1894 se instaló la luz eléctrica en la plaza y entre 1908 y 1947 funcionaron terminales de tranvías en sus esquinas. La estatua ecuestre de Simón Bolívar en esta plaza fue elaborada por el escultor italiano Adamo Tadolin. La plaza ha sido objeto de modificaciones a lo largo de los siglos, siendo una de las más significativas la construcción de las arcadas en 1754 por orden del gobernador Felipe Ricardos. La Plaza Bolívar de Caracas es un lugar emblemático que representa la historia y la identidad de Venezuela. Es un espacio público importante y reconocido, rodeado de edificaciones históricas y con una estatua ecuestre del prócer Simón Bolívar en su centro. La relevancia en la historia de la Plaza Bolívar. A lo largo de los siglos, ha sido testigo y escenario de importantes acontecimientos que han marcado la historia del país. Aquí se presentan algunas razones que destacan su relevancia histórica. Centro político y gubernamental. La plaza ha sido el centro político y gubernamental de Caracas y de Venezuela. En sus alrededores se han edificado las sedes de los poderes políticos, religiosos, económicos, sociales e institucionales que han regido la vida de la ciudad y del país. Símbolo de la independencia. La Plaza Bolívar de Caracas ha sido un espacio que marcó la independencia de Venezuela. Durante la lucha por la independencia, la plaza fue escenario de importantes eventos y manifestaciones populares que contribuyeron a la gesta independentista. Centro de comercio y actividad social. Desde su fundación, la plaza ha sido un centro de comercio y actividad social en Caracas. Durante siglos, ha sido un lugar de encuentro para los habitantes de la ciudad, donde se llevan a cabo actividades comerciales, celebraciones y manifestaciones populares. La fiesta de fin de año y las retretas en la Plaza Bolívar. En tiempos pasados, la Plaza Bolívar de Caracas era el escenario de diversas festividades para recibir el Año Nuevo. Estas celebraciones atraían a residentes y visitantes de la ciudad, convirtiéndose en un punto de encuentro tradicional. Durante las fiestas de fin de año, la plaza se adornaba con luces y decoraciones festivas. Se instalaban tarimas para presentaciones musicales en vivo, donde artistas locales y bandas tocaban diferentes géneros musicales, desde música tradicional hasta ritmos contemporáneos. Otro evento muy característico en esta plaza fue la retreta, que hasta principios de la década de los 70 fue muy popular. La música sonaba hasta las 8 de la noche,
pero la mayoría de los asistentes se quedaban en la plaza dando vueltas a su alrededor o en los bancos de concreto. Los sábados y los domingos eran los únicos días que dejaban la electricidad hasta las 10 de la noche, así que quedaban hasta esa hora. Las presentaciones domingueras de la retreta se hicieron cada vez menos frecuentes hasta desaparecer. El término de retreta es ahora utilizado para fiestas populares nocturnas. Recuerdo de mi niñez que mi padre, Claro Esteban, nos llevaba a mi hermana y a mí cuando íbamos a buscar a mi mamá Aura Celestina. Ella se iniciaba como enfermera en el Hospital Vargas de San José y camino a él o cuando veníamos de regreso nos deteníamos a escuchar un rato la música cañonera y antañona. El legado cultural de la Plaza Bolívar y su cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo enterrada en el pedestal de la Estatua del Libertador en la Plaza Bolívar de Caracas fue seleccionada y colocada por un comité designado para este propósito. Los documentos elegidos fueron seleccionados con el fin de presentar importantes aspectos políticos, culturales y sociales de la época en que la cápsula fue enterrada. Un inventario de objetos sepultados colocados allí por el entonces presidente Guzmán Blanco. Se colocaron en cajas metálicas varios objetos, incluyendo documentos históricos, monedas, medallas, libros, fotografías y periódicos. Estos objetos son representativos de la época y contienen información relevante e importante para que en un futuro se tengan pruebas de lo que contienen los libros de historia. Existe un dato curioso de esta cápsula. Desde el exterior de la plaza no se conoce ningún acceso a ella. ¿Quieres saber más acerca de esta leyenda de la plaza? Apoya este video con 5.000 visualizaciones y tendrás esta historia fascinante. La Plaza Bolívar de Caracas es un lugar que ha dejado un legado cultural significativo en la historia de la ciudad y de Venezuela en general. A través de su importancia histórica, su papel como centro cultural y social y su relevancia arquitectónica, la plaza ha dejado una huella imborrable en la identidad del país. La estatua ecuestre de Simón Bolívar en el centro de la plaza simboliza la figura del libertador y su legado en la formación de la nación. Este ícono cultural y patriótico refuerza la importancia histórica y el sentido de identidad que la plaza representa para los venezolanos. ¿Cuál es tu recuerdo más especial y significativo de la Plaza Bolívar de Caracas? ¿Qué te gustaría descubrir o aprender sobre la historia de la Plaza Bolívar? ¿Cuál crees que es el legado más importante que la Plaza Bolívar ha dejado en la historia de Venezuela? ¿Qué te inspira más emoción de la plaza y su importancia cultural? Comparte tus conocimientos en los comentarios y únete a nosotros para explorar y celebrar juntos el legado histórico de la Plaza Bolívar de Caracas. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.